Muy buenas a todos, queridos hermanos y amigos. Soy Jonathan Mora y este es su programa Comprendiendo las Escrituras. En el día de hoy hablaremos con el tema la comunión verdadera y leeremos un versículo que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, que dice: Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Muchas veces esta palabra comunión es usada a lo largo de nuestras reuniones, donde se habla que debemos de tener comunión con Dios, buscar tener comunión con Dios, deber tener esa comunión con Dios. El asunto es que muchas de las veces que esa palabra es usada no se usa en su correcta definición, ya que la palabra comunión, que es la palabra koinonía, lo que significa es ser participante de una misma cosa o tener lo mismo en común, participar comúnmente de algo. Esa palabra koinonía o koinos es lo que nos lleva a ser participante de una misma cosa. En este caso, que hablamos de la koinonía con Dios, es decir, tener participación o formar parte o tener parte de aquello mismo que Dios es. Todo aquello que nosotros hablamos o decimos que hay que hacer para que tengamos coinonía o esa comunión con Dios, que no se ajusta o se alinea a lo que la Escritura dice que hay que hacer o que se debe de creer en este caso, se aleja o se alinea de la verdad. Ya que si la palabra coinonía significa tener en común o participar común en el común de algo, o en este caso hablamos de alguien, no significa eso que nosotros debemos de hacer cosas, que es el modelo que normalmente hoy se presenta, donde las personas deben de hacer ciertas cosas, y como hemos dicho otras veces, siempre aluden a las obras. Se habla allí de que hay que orar, ayunar, pagar cierto precio para tener comunión con Dios, o que la comunión con Dios viene por medio de la oración o por medio de cualquier otro evento que se pueda hacer. Cuando la palabra comunión la definimos como corresponde e investigamos todo lo que la Escritura habla acerca de ella, en el Antiguo Testamento encontramos muy pocas referencias a esa palabra comunión, como tal vez la encontramos en el Nuevo Testamento con un poco más de frecuencia. Pero si cojamos como ejemplo el Salmo 34, que es un salmo muy usado, muy conocido, donde dice que la comunión íntima con Jehová o con el Señor o Adonai es con aquellos que le temen. Pero note que la conclusión es: y a ellos hará conocer el pacto. Y esa palabra ahí, comunión, habla de lo íntimo o de lo secreto, lo cual Dios ha dado a conocer. El tesoro escondido se ha dado a conocer, o el misterio que estaba escondido se ha dado a conocer, cuál es el Hijo. Y al dar a conocer al Hijo, Él dio a conocer al pacto, el pacto que el Padre se había propuesto en su Hijo Jesucristo. Es hermoso que cuando definimos palabras de una manera correcta, es mejor de entender lo que la Escritura enseña y también nosotros poder enseñar de una manera correcta la palabra de Dios, ya que muchas veces cuando se hace referencia a que hay que tener comunión con Dios o comunión entre los hermanos que se quiere llevar a tener, se aleja de la realidad de lo que nos corresponde, porque muchas veces la iglesia como congregación local puede tener comunión, puede estar en común en una misma mente, una misma idea, tal vez con el liderazgo pastoral y todos los líderes o hermanos pueden tener en común algo, pero estar alejado de la realidad que nos corresponde a nosotros en lo que tenemos que tener comunión. Ya que el apóstol Juan cuando habla en esta carta que hemos le dice que quiere que ellos tengan comunión a lo que le envía esta carta, tengan comunión con ellos, con Juan dice, y con ellos en aquel entonces, ya que la comunión que Juan y los de aquel entonces tienen es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que si Juan dice que ellos tenían una comunión verdadera con el Padre y con su Hijo Jesucristo, debemos de comprender que habían otras personas que decían tener cierta comunión con Dios, pero que no era verdadera, no era con el Padre ni con el Hijo Jesucristo. Y esto lo decimos ya que el apóstol mismo en los versículos anteriores, él dice que lo que hemos visto, lo que hemos oído, aquello que
palparon sus manos, aquellos que contemplaron ello, es lo que dice, le anuncian. Así que note esto es maravilloso, porque él dice que él le anuncia el evangelio acerca de la vida que se ha revelado. Dice, porque la vida se manifestó y la hemos visto. Así que la vida fue lo que ellos empezaron a anunciar, este reino que nos fue concedido en Cristo y que corresponde a esta vida que nos fue dado en el Hijo. Dice Juan que era lo que ellos le anunciaban, es decir, que ellos le enseñaron acerca de cuál era la vida que habían recibido, que habían conocido, que habían visto, que habían tocado, y que eso que ellos habían recibido se le había alumbrado a ellos en el entendimiento por el Espíritu Santo. Entonces ellos podían anunciar o podían dar a conocer. El apóstol Pablo dice que él le anunció el evangelio a todos, pero aquellos de entre los todos que creyeron, entonces a eso él le aclaraba. Así que es lo mismo que Juan está haciendo aquí. Él le puede anunciar el evangelio a todos para que escuchen. A aquellos que creen, que tienen fe, entonces se le aclara realmente qué es lo que han recibido, se le ha concedido en ello en Cristo. Así que él nos dice que la comunión viene por cuánto ellos estaban orando, o por cuán unidos estaban como congregación local o iglesia local, sino cuando nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, él dice que a nosotros se nos hizo participante, y esta palabra que usted encuentra en español para participante es la palabra koinonos, donde viene también la palabra koinonía, que es participar. Dice de su naturaleza divina, dice habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Así que noten, Dios nos hizo nos hizo renacer, nos da un nuevo nacimiento para que participemos. Aquí está hablando de la palabra koinonía o la palabra koinonos. Ahí habla la palabra koinos, que habla de ese participar, de ser parte de lo mismo. Así que note, y yo lo que quiero que usted entienda, que esta koinonía o esta comunión con Dios no viene por medio de las cosas que yo hago, sino que realmente Dios me hizo participar de Él al introducirme en Cristo, ya que dice la Escritura que fuimos escogidos en el Hijo desde antes. El propio Pedro también dice esto, y Juan, y el apóstol Pablo, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si fuimos incluidos en el Hijo desde antes, participábamos de lo mismo. Así que no eran mis oraciones o mis ayunos que me harían tener comunión con Él, sino que realmente la común unión, ser participante de lo mismo, estar unido en el mismo sentir, en el mismo cuerpo, en el mismo trabajo, en el mismo Señor, en el mismo Dios, en el mismo Espíritu, en el mismo bautismo, todo aquello que habla del poder del uno, que habla en el libro de Efesios, nos fue concedida en el Señor. Así que no se trata de yo hacer ayunos, oraciones y ciertos reglamentos religiosos para yo tener comunión con Dios, sino que tengo comunión con Dios porque he creído en el Señor, y he creído en el Señor porque Dios me dio una medida de fe para que yo pueda creer. Dándome este nuevo nacimiento, me hizo participar de su naturaleza y me unió a él. Así que estamos comúnmente unidos, tenemos en común la misma cosa, la misma esencia, participamos de la misma vida en este reino. Por eso no es que voy a hacer los ayunos o las oraciones para tener comunión con Dios, sino que como resultado de la comunión íntima que tengo con Dios, donde Él me dio a conocer su pacto, que es su Hijo Jesucristo, que es el misterio que antes estuvo escondido, pero que ahora, dice, ha sido revelado a sus santos. Entonces, yo puedo hacer las otras cosas, como orar, esas oraciones de intimidad, o esas oraciones del secreto, como Jesús también habló, de entrar a nuestro aposento, esa oración de secreto, que está hablando de una oración íntima. Pero en esa oración oro no para que Dios se una o tenga comunión, sino porque ya tenemos comunión. El asunto es que muchas veces oramos para tener, y decimos tener comunión con Dios muchas veces, pero luego oramos cuando Dios está separado por allá y yo estoy por aquí. Y comunión significa que participamos de lo mismo, y que donde Él está también estoy yo, que soy lo mismo que Él es en esencia, en lo que se ha dado a conocer en cuanto a la revelación o a la manifestación en esta tierra, ya que dice que como Él es, somos nosotros en esta tierra. Así que
la evidencia de esa comunión en nosotros se va a ver evidente de igual manera como se vio en ellos, en el libro de Hechos, capítulo 2, 4, cuando ya empiezan hablando de los primeros días de los santos allí. Dice que ellos tenían en común todas las cosas, pero también dice que ellos participaban allí de las oraciones, de la comunión, de la enseñanza de los apóstoles, que por ahí empezaba de la doctrina de los apóstoles, las oraciones, la comunión los unos con los otros. Pero note que esto viene a la medida que yo tengo un conocimiento de lo que la Escritura nos enseña, la iluminación o el alumbramiento que Dios trae por el Espíritu en nosotros para que nos podamos ver en el Señor. Y esto yo sé que hay un lenguaje que se puede decir de muchas personas que creen que están en Cristo, pero luego en la forma que oran, cantan o enseñan la palabra, hablan de una evidencia muy diferente en ellos, como si ellos estuvieran muy alejados de Dios o Dios muy alejado de ellos, ya que no participan comúnmente de lo mismo, no participan de lo mismo, que es lo que significa la palabra koinonia. Así que dice la Escritura que nosotros se nos hizo participar del Espíritu Santo, según de Corintios, el apóstol habla, capítulo 13, versículo 14, y también en el libro de Filipenses habla, usa la palabra participar de los sufrimientos, de los padecimientos de Cristo, usando la palabra allí koinonía o la palabra koinonos, que tiene que ver con esta comunión que tenemos aún en su sufrimiento, aún en su disfrute, aún en su victoria, también en su resurrección, en su vida, en su reino. Toda esta común unión la tenemos nosotros por estar en el Hijo, algo que Dios ya hizo en nosotros, no que nosotros vamos a lograr por medio de oraciones, por medio de ayuno o de sacrificio que podamos hacer, sino que, amados, hemos accedido a esto por medio de la fe. Y una vez que nos hayamos visto nosotros en el Hijo, unidos, formando, teniendo parte común de lo mismo, de su reino, de su vida, de su realidad, de lo eterno, de lo que permanece para siempre, entonces a esa medida, entonces nosotros oramos, a esa medida nosotros podemos tener comunión los unos con los otros, porque así es lo mismo que concluye Juan, los siguientes versículos, mire los versículos 6 y 7, cuando dice, si decimos, cualquiera puede decir esto, o sea, decirlo cualquiera lo puede decir, pero note cómo dice Juan, si decimos que tenemos comunión con Él, con el Padre y con el Hijo, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Note, cualquiera puede decir que tiene comunión con Dios, pero dice, usted puede decir que tiene comunión con Dios y andar en tinieblas, andar en la ignorancia, andar en el engaño, en el error, andar en el pecado, en el Adán, en la antigua naturaleza, o en sus propios razonamientos o pensamientos o interpretaciones que se le puede hacer también a la Escritura, que de eso abundan bastante. Dice, versículo 7, 1, 7, primera de Juan 1, pero si andamos en luz, así que la evidencia es esta, pero si andamos en luz como Él está en luz. Nota, nosotros andamos en luz porque Él está en luz y nosotros también estamos en Él, así que estamos en esa luz. Tenemos comunión uno con otros, esa es la evidencia, tenemos comunión uno con otros porque estamos andando unos con otros en la luz, que es a lo que estamos llamados, como el Señor dijo, que andemos en luz y se vean nuestras buenas obras para que el Padre sea glorificado cuando vean nuestras buenas obras que hacemos, las obras que hacemos que son producidas por el Espíritu Santo en nosotros. Eso hace evidencia, como hizo Jesús en el Evangelio de Juan, de que somos sus discípulos. Así que dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Wow, tremendo. Así que la evidencia de la comunión con Dios que tenemos no es por cuánto usted puede estar orando. Muchas personas oran horas y horas a Dios. No estamos diciendo que orar es malo. Lo que estamos diciendo es que si la persona cree que tiene comunión con Dios por lo que ora, por lo que ayuna o por los sacrificios que hace, por cuánto va a las reuniones o por cuánto lee la Escritura, tiene un serio problema. Dice que ya usted fue hecho participante de Él. Por medio de la fe creemos esto. Nadie se puede desprender de esto, de desprenderse de Dios voluntariamente, porque fue Dios que lo unió por medio de aquella sangre preciosa derramada en la cruz, por la que fuimos comprados y nos hizo participante de Él. Suyo, de su plan, de su propósito, de su eternidad en este mundo para que lo manifestemos y lo expresemos, lo gocemos y aún también, como dijimos otras veces, también lo suframos, porque a veces se pasan sufrimientos o padecimientos por causa de la fe que nosotros podamos confesar.
Pero no podemos pensar que esta comunión viene por medio de lo que yo hago, sino fue que la comunión vino por medio de lo que Él hizo en la cruz. Por eso no tengo yo que hacer para hacer, no tengo yo que hacer las cosas para llegar a tener comunión con Dios, sino que como creo que tengo esa comunión con Dios, que soy participante de lo mismo, entonces yo hago. Entonces, cuando empiezo a orar o a cantar o a hacer ciertos servicios en beneficio de la eclesía, del cuerpo o de la congregación local o de la comunidad donde me encuentro, entonces se hace evidente la comunión que tengo con Dios. Pero eso es lo que usted ve en el libro de Hechos, que ellos lo que tenían, lo repartían no solamente con ellos, sino con todas las comunidades que estaban allí, que aún no eran creyentes. ¿Por qué? Porque la común unión con Dios se hizo evidente y dice el Señor que Él anduvo haciendo bienes y sanando al pueblo porque Dios estaba con Él, como dice el libro de Hechos, hablando Pedro. Así que note que nosotros tenemos que entender que es una persona, se puede pasar muchas horas orando y luego en sus oraciones declarar, confesar que no tiene comunión con Dios. ¿Por qué? Porque no participan de lo mismo. Muchas personas que se ven alejados de Dios, donde están pidiendo continuamente la presencia del Espíritu Santo, es decir, como si Dios ya no viviera o estuviera habitando en él. Eso es hacer que no son participantes de lo mismo, pidiéndole a Dios que haga ciertas cosas o ciertas maneras donde ya Dios está obrando, está haciendo realmente o la ha hecho en Cristo y que la está obrando cada día en nuestros corazones. Así que se puede llegar a pasar mucho tiempo de oración y no tener comunión realmente con Dios. Y volvemos a repetir, porque el tema que está hablando hoy, porque la comunión es la verdadera, no es la que me imagino. No es la que creo que tal vez por ahí debía ser que suceda o la que me dijeron que era la comunión con Dios, sino que la comunión con Dios, según la Escritura, viene a la medida que yo tengo un conocimiento de aquello que ya yo soy en Él. La comunión me fue concedida, la común unión, participar de lo mismo, me fue concedida por medio de la fe en Jesucristo, pero a la medida que yo voy comprendiendo, entendiendo, asimilando en mi alma, renovando mi entendimiento en cuanto a esta vida y a esta realidad y a este reino que nos fue otorgado, a este nuevo pacto, a esta gracia, a esta verdad presente, entonces yo puedo manifestar dicha comunión para con los otros. Así que la medida que yo comprenda las escrituras me va a ayudar también a orar a Dios de una manera más precisa y más correcta y me va a ayudar a manifestar dicha comunión a través de las obras para que así otros vean cómo el evangelista, el apóstol Juan está hablando en su escritura y como los demás escritores también hablan en ella. Y es tan sencillo como usted poder coger solamente un diccionario y buscar la palabra comunión, que es la palabra koinonía, y todas las referencias que usted va a encontrar acerca de ello. Esta palabra que se usa para participar, que aún incluso esta palabra se usa para ofrenda, esta palabra koinonía, esta palabra que se habla de esta comunión que se tenía en tantos aspectos que se habla de esta palabra comunión o esta palabra participar, o incluso para la palabra ofrenda que se usa esta palabra. Usted la va a poder encontrar en la Escritura y va a poder entender lo que allí dice, si repasa y estudia lo que la Escritura dice, y no solo se lleva de oír lo que muchas veces se dice acerca de que la comunión con Dios es tal cosa, y se define comunión con Dios como un evento que usted hace para llegar a tener. Si usted ora, usted tiene comunión con Dios. La única forma que usted puede tener comunión con Dios es si usted ora, pero la Biblia no es eso lo que enseña. Enseña que la comunión con Dios, la común unión con Dios, viene por tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Es una común unión. Él nos hizo participar, que es lo que significa la palabra, de su misma naturaleza, de su vida, de su victoria, de su resurrección, de su ascensión, de su posición o su entronamiento en los lugares celestiales, donde también estamos sentados, dice la Biblia, juntamente, ¿no? La mente está junta ahí con Él, por eso se nos hizo participar de su naturaleza divina, por eso se nos hizo renacer para esa esperanza viva, por eso nosotros tenemos la mente de nuestro Señor Jesucristo, pero ahora se necesita que por medio de la renovación de nuestro entendimiento podamos también tener sus pensamientos, porque hay una sola comunión y es la verdadera. Y esa comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y a la medida que esta comunión verdadera se nos alumbre, también nosotros podremos anunciarla a otros. Así que note, Juan dijo, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que han palpado nuestras manos, lo que se nos ha revelado, lo que se nos ha alumbrado, lo que hemos comprendido, lo que estamos viviendo o manifestando conforme a esa vida, él dice, eso anunciamos. Era muy fácil que Juan dijera entonces, oren para que tengan comunión. No.
Él dice allí, anunciamos o enseñamos la verdad acerca de esta vida, porque a la medida que esta verdad usted sea aprendida y entendida, entonces usted tendrá una comunión verdadera, la común unión verdadera con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hay un solo camino, amado. Hay un solo camino y hay una sola puerta. Procuremos, ya que hemos entrado por ella, por esta puerta, y que estamos caminando este camino angosto, despojarnos de todas aquellas tipos de enseñanza, doctrina, formas o maneras, sea en forma de canciones, de doctrina, de enseñanza, de formas o maneras que aún tienen ciertas, parecen piadosas, pero que no se ajustan ni se alinean a aquello que permanece para siempre. Porque lo único que esto hace es poner cargas pesadas por otras personas que nosotros mismos ni ellos también pueden llevar. Así que desde el reposo y desde el descanso y desde la verdad que nos fue concedida en Cristo, debemos de aprender a tener esta comunión verdadera. La comunión que es participar de su misma naturaleza, de su misma esencia, de su misma verdad, de esa misma vida, de este reino, de esta realidad, de este nuevo pacto, de esta gracia, de esta verdad presente. Así que, amados, a tener esta comunión verdadera con el Padre por medio de la renovación en el entendimiento, para que así también podamos tener una comunión perfecta o plena entre nosotros, porque a la medida que andemos en luz, como Él está en luz, es que manifestaremos que nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La paz del Señor sea con todos. Amén.